ustedes me mandaron o por teléfono me transmitieron de cuáles serían aquellos temas por donde comenzar. Y me pareció interesante, de hecho preparé 2 o 3 páginas así, un borrador, para manejarme con el tema de las soldaduras. Entonces, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar íntegramente a soldaduras. Entonces, cuando hablamos de soldadura, refiriéndonos exclusivamente a las soldaduras que se usan en orfebrería, vamos a hablar primero de las dos formas básicas de soldadura. Una es la que se denomina soldadura capilar y la otra la que se denomina soldadura de cúpula. La soldadura capilar sería aquella que, vamos a anotarlo, soldadura capilar sería aquella que si la miráramos con un microscopio electrónico, este sería el espesor de la chapa, estamos mirando los dos espesores de la chapa a los que tenemos que soldar. La soldadura capilar es aquella donde vamos a depositar una pequeña porción de soldadura y va a rellenar exclusivamente el intersticio que hay entre la unión de las dos chapas a unir, ¿no es cierto?, a soldar. Y después nosotros con nuestras limas, con nuestros esmeriles, ¿qué hacemos? Borramos el excedente, ¿no es cierto? Y dejamos la chapita totalmente al ras. Este tipo de soldadura es útil cuando nosotros queremos, por ejemplo, unir, no sé, un mate, por hablar algo de platería criolla, con la patita. Entonces ahí depositamos una gota de soldadura, recorre el perímetro, el interior del aplique y ya queda la chapa totalmente soldada. También es bueno para todo lo que sea apliques, es decir, estamos hablando de bisagras, estamos hablando de perillas, de manijas, de asas, de bases, de aros para una chocolatera, por ejemplo. Todo aquello que necesite o que solicite un tipo de soldadura rápida y que pueda sobre todo ser removida. Porque imagínense, se cae el mate del piso, se abolla, se le rompe una pata. Bueno, ¿qué pasaría si yo hubiera usado una soldadura dura y de esa manera, con la soldadura capilar al 60%, perdón, me olvidé de explicar eso, en el caso estamos hablando del 60%, puedo desarmar ese pedacito de chapa sin correr el peligro de desoldar el resto. La soldadura capilar, ¿para qué otra cosa es buena? La soldadura capilar también es buena cuando queremos hacer un cincelado suave. Hablemos el mismo mate. Yo sueldo la mitad del mate, las dos mitades, ¿no es cierto? Ya ahí tendríamos que usar, estaríamos hablando de una 73%, yo les voy a explicar por qué, pero en este caso vamos a concentrarnos en el tipo de deposición que tenemos arriba de la chapa. Esa soldadura que hicimos de tipo capilar, es decir, que soldamos el intersticio y limamos el resto, nos va a permitir hacer un cincelado leve, un tipo de cincelado flor de agua o una bajada de fondos con poca profundidad o con un poquito más de profundidad, pero siempre avanzando con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como la masa, el volumen de soldadura depositada entre ambos extremos es muy pequeña, por eso se llama capilar, ¿no es cierto? Es una piel solamente. Cualquier tracción excesiva, cualquier deformación excesiva de esa chapa produciría la rajadura, produciría un rajamiento, ¿dónde? En esa soldadura, porque no tiene masa, mecánicamente no tiene forma de agarrar esa excesiva compresión que están generando los cinceles cuando estamos pegando con fuerza para modelar o para embutir. Es decir, soldadura capilar sería para todo aquello que no va a sufrir un esfuerzo excesivo en su deformación o, como dije al principio, para soldaduras de apliques y de parte final. El segundo tipo de soldadura, que es el que más usamos nosotros, que es el que más nos interesa, es la soldadura de cúpula. Soldadura de cúpula. El mismo ejemplo, la misma chapa. Ustedes están viendo con el microscopio electrónico, esto se ve gigante, este es el espesor de la chapa, 0,8 milímetros, pero la soldadura
solo va a llenar el intersticio, sino que además va a tener una forma de gota, una forma, por eso se la llama técnicamente soldadura de cúpula, porque va a tener una forma de cúpula mesetada, achatada, que se desplaza suavemente en declive hasta llegar al punto 0 grados, ¿no es cierto? Esta es la soldadura que técnicamente es considerada la buena soldadura. ¿Por qué? Porque la soldadura fue depositada con la baqueta de soldadura, como hacemos siempre, o con un payón, para aquellos que de la época vieja que usábamos los payones, y la soldadura va a generar, primero, que ahora lo vamos a explicar, una forma de semilfera y luego se va a ir desplazando sobre el material limpio hasta adquirir una forma de leve montañita, ¿no es cierto? Esta forma es ideal porque tiene un gran agarre mecánico. Es decir, que acá tenemos dos tipos de adhesión. Tenemos la adhesión por la aleación misma, y tenemos la adhesión por mecánica. ¿Por qué? Por volumen. Porque toda esta masa depositada, no solo en el intersticio, sino en los dos planos de la chapa de soldar, va a tener la suficiente fuerza y sobre todo la suficiente masa volumétrica como para soportar mecánicamente la tensión. Los más viejos o los que ya tienen cierta carrera hecha conmigo, ven que este tipo de soldadura, cuando está bien hecha, aguanta el estirado a martillo, aguanta el volcado, aguanta y por supuesto aguanta los grandes trabajos con los cinceles rectos, con los planos, con esos grandes cinceles, que este tipo de soldadura capilar no la podría aguantar nunca. Entonces, ahora bien, esta es la soldadura ideal. Ténganme paciencia porque es complejo el tema para desarrollarlo rápidamente, pero vamos a hablar de esto. Esta sería una buena soldadura, lo que se considera una soldadura óptima. Óptima o buena, según el Instituto de Tecnología Italiana que me estuve preocupando en buscar, las definiciones de la universidad. Óptima o buena. Después, el mismo ejemplo. La misma chapa. ¿No? Y nos queda una soldadura de este tipo. Es decir, tenemos una media bolita, pero no se ha desplazado en forma de leve declive, en forma de leve pendiente, sino que termina abruptamente como una media caña, ¿no es cierto? Y puede o no haberse depositado el intersticio, que sería lo de menos en este caso. En este caso es una soldadura considerada regular. Regular, pero que ya habría que desechar, porque no sirve. Pero está considerada técnicamente una soldadura regular. ¿Por qué? Porque la soldadura no se desplazó levemente hasta, se llama en el oficio, que ahora lo voy a explicar, hasta mojar el resto de la chapa para que tenga más agarre mecánico. Y por último, el otro tipo de defecto que nos suele pasar a todos los principiantes es cuando nos queda la típica bolita, ¿no es cierto? Este tipo de soldadura, digamos, en la Universidad de Ingeniería se determina como mala. ¿Por qué? Porque la soldadura, si bien se depositó con la baqueta, como hicimos en estos casos, no alcanzó a desplazarse, no alcanzó a mojar, vuelvo a insistir con ese término que parece raro, pero ahora lo voy a explicar, no alcanzó a mojar la chapa y precisamente quedó como contenida sobre esa superficie. ¿Se va entendiendo hasta ese momento? Entonces, obviamente, este tipo de soldadura no tiene ningún agarre, porque apenas está como apoyada sobre la chapa, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, ¿cómo se explica el porqué de estas tres situaciones o de estas tres calidades de soldadura? Por dos propiedades físicas que contienen los líquidos que se llaman poder de baño y
Tensión superficial. Muy bien. Vamos a empezar por el principio. La tensión superficial es esa característica que tienen los líquidos cuando están en su superficie y permiten, digamos, depositar algún elemento muy liviano arriba y ese elemento muy liviano no se hunde, ¿no es cierto? Como puede ser una aguja de coser, como puede ser un pedacito de alambre liviano, polvillo de plata, ustedes van a ver que queda flotando. Y si ustedes aprecian esa característica, van a notar que la superficie de ese líquido queda como tensionado, y hasta si uno lo mira con cuidado, cuando uno llena con cuidado un vaso, va a ver que hasta adquiere una pequeñísima forma de cúpula. Eso se le llama tensión superficial. Bueno, esa tensión superficial que se observa en todos los líquidos también se da con respecto al medio ambiente, que en este caso también es el medio ambiente, pero es más visible, por ejemplo, en las gotas de lluvia. ¿Cómo cae el agua del cielo? En gotas. ¿Por qué? Porque hay una tensión de la presión de la masa interna del agua, de esa gotita, con la presión atmosférica circundante. Hace que cualquier líquido se transforme en forma esférica o circular. Después se transforma en alargada por el peso de la gravedad. Pero básicamente es una forma siempre esférica. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí. Ah, perfecto, porque acá la pantalla se me puso blanca, no sé por qué motivo, pero si ustedes me ven y me escuchan, no hay inconveniente. Sí, te vemos, te escuchamos bien. Bueno, si llegan a perder la visión o el audio, por favor, avisen, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Entonces, esta tensión superficial que se da en la superficie de un vaso, por ejemplo, donde depositamos una aguja de coser, un piolín, y queda flotando, es la misma que se da en el agua que está en el aire, ¿no es cierto? Y también fíjense, para los que alguna vez han hecho la experiencia, cuando nosotros agarramos, no sé, 5 o 10 kilos de plata del lingote, lo fundimos en el crisol y lo echamos en un tambor de agua para fabricar, para formar granalla, ¿cuál es la forma que adquiere la granalla? De bolitas también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa tensión superficial tiene otro efecto u otra característica que es la que a nosotros nos va a servir para explicar este problema, que es la del desplazamiento sobre un plano. ¿Qué quiere decir? Una gota de agua, cuando uno la echa sobre una superficie que le es adversa, que no le es cómoda, mantiene la forma esférica o semiesférica. Mientras que una superficie que sí le es accesible o que sí le es amigable, se desplaya y queda totalmente chatita, ¿no es cierto? Bueno, esa capacidad de desplazamiento que tiene el líquido en superficies que son amigables con su propia característica, más allá de la tensión superficial que la vence, es la que explica por qué en determinados momentos la soldadura se desplaza bien, correctamente, desde la parte de la cúpula hasta su parte inferior, y en otras queda a mitad de camino y en otras directamente queda en forma de bolita, que es lo que habíamos explicado recién. En este caso, ¿qué quiere decir? Los problemas que podemos tener de que no se nos desplace, tanto en forma de media cúpula o en forma de bolita, quiere decir que son los problemas que tenemos que conversar ahora, que es lo que vamos a hablar en este momento. En este momento tenemos varios problemas. Primero, el primer problema que podemos tener sería que de repente la base no está bien preparada, es decir, la chapa no la descostramos suficiente, no le sacamos la costra de óxido cúprico que se generó en el momento de la fundición, en el momento de la laminación, en el momento que nosotros recocimos reiteradamente la chapa, y esa chapa está oxidada. Nosotros no la vemos más que un color oscuro, pero si uno la viera con un microscopio sería como esas costras de óxido que uno ve en las cerraduras o en las cosas viejas. Bueno, el agua, en este caso la plata, no puede desplazarse con comodidad. ¿Por qué? Porque toda la superficie es porosa y está sucia de óxido. Entonces, la plata, la soldadura de plata, no se va a desplazar, sino que va a quedar ahí porque no puede caminar, porque no se puede desplazar, porque no tiene una superficie amigable como para poder explayarse sobre el plano. Ese sería el primer problema. Otro problema